Hoy, de nuevo, estamos aquí en el estudio y esta vez es para explicaros cómo se realizan las pátinas con cera y para qué sirve la cera. Una de las preguntas que durante estos años también se ha ido repitiendo en más ocasiones es ¿para qué sirve la cera? Y hoy vamos a salir de dudas y además vamos a ver unos efectos preciosos con ella. Me parece muy importante explicaros qué es la chalk paint antes de explicaros cómo utilizar las ceras. La chalk paint es una pintura natural al agua que tiene un porcentaje muy elevado de carbonato cálcico. Bueno, en el mercado también hay otras pinturas que se llaman chalk paint, pero que son acrílicos mate. Yo estaría hablando de una chalk paint realmente natural, que son las mejores. Lo primero que deberíamos de hacer es escoger una pintura de calidad para hacer nuestros proyectos. Una chalk paint normalmente debe de mezclarse muy bien antes de utilizarse. ¿Por qué? Porque toda esa parte pesada del carbonato cálcico queda en el fondo y las resinas quedan en la parte más superficial. Para pintar es imprescindible mezclarla bien para conseguir siempre un resultado óptimo y un color homogéneo. Por lo tanto, antes de nada lo que tenemos que hacer es mezclar muy bien el contenido. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una manera que a mí me gusta mucho, que es antes de empezar a pintar, cuando tenemos la lata cerrada, es dejarla un par de minutos boca abajo. Eso ya hace que circule toda la parte pesada al resto de la lata. Y por último, cuando la abrimos y antes de pintar, pues mezclarla muy bien. Realmente es muy gustosa. Ya la tenemos perfectamente mezclada. Cuanto más grande es el bote, más hay que mezclar, ¿de acuerdo? He escogido un color muy neutro, que es el café olé, porque vamos a ver ahí muy bien casi todas las ceras. Ya os explicaré exactamente qué quiero decir con casi todas, porque realmente una cera hace cambiar totalmente ese color base que hemos pintado y por eso es tan importante saber qué ocurre con ellas y prever un poquito cuál es el resultado al utilizarlas. Hay algunas cosas importantes que seguro que dedicaré un vídeo a todos esos tips y esas ideas, pero ya os adelanto que el pincel, una vez tú lo mojas, no es necesario escurrirlo en la boca de la lata, que es algo que todos intuitivamente hacemos. Y luego eso perjudica a la hora de cerrar la lata y que se cierre herméticamente, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, en vez de escurrir, dar una vuelta a nuestro pincel y veis que ya no gotea. Y nos ponemos a pintar. Otro truco que también recuerdo muy a menudo es que cuando empecemos a pintar no empecemos en un borde, porque si no lo que hacemos es escurrir el pincel en el borde y nos chorrea por aquí la pintura. Entonces empezamos un poquito más desde el centro y vamos hacia los lados. Cuando pintemos es importante dejar secar muy bien la pintura. Lo habitual con esta línea son 2 horas entre capa y capa y normalmente se necesita más de una capa. En este caso probablemente solo necesitemos una porque estamos trabajando sobre un material en crudo, pero no es lo habitual. Normalmente nuestros clientes trabajan sobre barnices o sobre alguna superficie que ha sido tratada anteriormente. Por lo tanto, eso hace que una capa absolutamente nunca será suficiente. Siempre vamos a necesitar un mínimo de 2. La pintura siempre en capas más o menos finas y cuando trabajemos con ceras, para mí es importante trabajar con pincel.
El rodillo con la cera para mí no da el resultado mejor, ya que cuanto más relieve consigamos de la propia pincelada y luego apliquemos una cera de calidad, nos va a dar un aire pues, con pátina, con años, y yo creo que es lo más adecuado para trabajar con ceras, trabajar previamente la pintura con una brocha o con una paletina. Y mientras está secando la pintura os voy a explicar qué es la cera y para qué sirve. La cera está indicada para la línea vintage de Auténtico y lo que hace es impermeabilizarla. Como antes os explicaba, es una pintura porosa, una pintura transpirable que no tiene plásticos, por lo tanto se podría ensuciar con mucha facilidad, sobre todo, por ejemplo, pues lo típico, estos niños que tenemos en casa que a veces comen patatas o alguna cosa que tiene un poquito de aceite, si dejas los dedos encima y la pintura no está sin proteger, se nos va a quedar manchada y probablemente no haya vuelta atrás. Es por ese motivo, por ejemplo, entre otras manchas que podríamos tener, que es muy importante impermeabilizar la pieza, protegerla. Y podemos hacerlo con dos productos diferentes, bien con cera o bien con barniz. Hoy vamos a centrarnos en las ceras, porque el acabado de cera a mí me encanta, porque además de dar esa protección y ese tacto suave, también nos va a dar la posibilidad de dar una pátina. Un color, y es lo que vamos a ver ahora, puede cambiar muchísimo en función de la cera que escojamos para su acabado. Realmente son como mágicas porque pueden darnos un aspecto realmente diferente y muy vivido, y eso es algo que creo que tiene mucho potencial para transformar nuestras piezas. También es importante saber qué herramientas necesitamos para encerar. La verdad es que con un trapito de algodón que no deje pelusilla es suficiente, pero si realmente pasas de hacer cosas pequeñas a hacer piezas muy grandes enceradas, es aconsejable tener una brocha de encerar. Voy a explicaroslo de la manera más sencilla y con lo que todos tenemos en casa, que es con unos trapitos de algodón que pueden ser pues, trozos de camisetas, por ejemplo, que nos queramos deshacer de ellos y que puedan tener una utilidad. Y vamos a empezar encerando con la cera transparente. ¿Cuándo vamos a utilizar la cera transparente? Pues cuando realmente no queramos alterar el color de la pintura. Ahora cuando veáis que voy a encerar veréis que sube un poquito el color, pero realmente cuando la cera se seca bajará y casi no va a haber ninguna diferencia entre encerado y sin encerar. Cogemos el trapo de algodón, untamos un poquito de cera transparente y bueno, yo siempre digo lo mismo, para mí encerar me recuerda a mi abuelo cuando los domingos lustraba sus zapatos con betún, los embetunaba y después les sacaba el brillo. Y un poquito es lo que vamos a hacer hoy con las ceras. En primer lugar vamos a aplicar la cera transparente. La cera transparente es la que menos va a alterar el color de la pintura. Sí que es cierto que ahora va a subir un poco el color, pero cuando se seque va a bajar y apenas se va a notar mucha diferencia con la base, con la pintura. ¿Cuándo vamos a usar esta cera? Pues cuando queremos conservar el color de la pintura sin darle ninguna pátina de color. ¿Y cómo sería el proceso? Pues untamos la cera en el trapito y sería muy parecido a embetunar los zapatos. Aplicamos la cera de forma homogénea, dejamos secar un cuarto de hora y después puliremos. Veremos más adelante cómo pulimos, así que vamos a aplicar la cera. La siguiente cera que voy a utilizar es la Light Brown, marrón clarito, que dará un toque sutil de marrón sobre este color que es el café olé. En tonalidades se parece un poquito, pero veremos que no es exactamente igual que la transparente, sino que ya estamos añadiendo un toque de color.
Ahora vamos a usar la cera Dark Brown, el marrón más oscuro. Es ese aspecto que da el betún de Judea, pero realmente es mucho más sencillo de usar, sobre todo para las personas que nunca lo han utilizado. La cera ya está pigmentada toda de manera homogénea, por lo tanto vamos a conseguir ese resultado homogéneo en el mismo color. Esta cera también lo que proporciona es una pátina que nos da pues ese aspecto más envejecido. Hay personas a las que le apasiona este acabado y hay personas que les recuerda un poco a la suciedad sobre una pieza y no les gusta tanto. Es decir, no es un acabado para todos ni para todas las piezas, pero realmente da un toque antiguo. Lo utilizaríamos para envejecer una pieza de forma muy sencilla, simplemente con pintura y cera. Y ahora vamos a ir a la cera que más asusta. Estas tres primeras ceras son bastante translúcidas, mientras que las que vamos a utilizar ahora, la black, la topo y la blanca, la white, estas tres son más opacas. Eso quiere decir que se verá menos el fondo, que vamos a percibir que la cera es como más espesa, no al tacto, pero sí visualmente no van a dejar ver tanto el fondo. La que asusta, la black, la negra. Vamos a ver. A mí me encanta, sobre todo en superficies con textura o que hemos dejado una pincelada bastante acentuada. Da un acabado como si hubiéramos hecho, qué sé yo, y realmente solo hemos pintado y encerado. También esta lo que va a hacer es cambiar mucho el color base. Es decir, lo va a transformar mucho más que otra cera más, que no sea tan opaca. Vamos a ir a otra de mis ceras preferidas, que es la de color topo. Eso sí, si yo quiero, por ejemplo, una cómoda, una mesita de noche de color turquesa, no tiene mucho sentido que después le ponga una cera topo, porque realmente ese turquesa se va un poquito a desvirtuar, va a ser otro color, no turquesa. Es más cuando queremos tonos más naturales, más tonos piedras, por ejemplo, es una buena cera. Y por último vamos a probar la cera blanca. Y esta también se ve más, es más visual cuanto más oscuro es el fondo. Si trabajamos con un color blanco y ponemos una pátina blanca, apenas se va a percibir porque estamos trabajando con el mismo color. Sin embargo, si yo utilizo una base, por ejemplo, en gris francés, lava, cualquier color que sea un poquito oscuro, un azul escandinavo, un náutico, y yo le pongo cera blanca, va a hacer esa pátina blanquecina un punto empolvada que también es muy especial. Aquí la percibiremos de una manera media porque no es muy oscuro el fondo. Cuando tenemos una pieza encerada, tenemos que esperar unos 15 minutos. ¿Por qué ese tiempo? También cada marca tiene un tiempo estimado para que quede bien una pátina. En nuestro caso, como estamos utilizando una pintura que es porosa, muy porosa, y estamos utilizando una cera que yo digo que es mantequilla, que es muy fácil de usar porque además de cera de abeja, tiene cera de carnauba. Es de mucha calidad, entonces lo que conseguimos es una base que es porosa, más una cera que es muy untuosa, lo que conseguimos es que la absorba de una forma muy fácil y muy rápida. Entonces, una vez aplicada la cera, la dejamos un cuarto de hora reposar y después viene el proceso de pulir. Y este sería el proceso de encerado.
pero no se acaba aquí. Este proceso yo recomiendo hacerlo al menos 2 veces. Si es, por ejemplo, algún sobre de una mesita o de algo que se va a utilizar mucho, incluso 3. Es decir, encerar, pulir, volver a encerar, volver a pulir y, si es necesario, una tercera vez. 2 seguro. ¿Por qué? Yo siempre lo digo, porque existe Murphy, y si nos dejamos un trocito así de pequeño de encerar en una pieza, es posible que se ensucie justamente ese. Es más difícil si hacemos 2 veces el encerado que nos dejemos el mismo lugar sin encerar. Por lo tanto, es una manera de asegurarnos que la pieza está perfectamente sellada. Una tercera capa en un sobre sería un extra de protección. Y eso sería todo en cuanto al proceso de encerado. Algo que os quiero enseñar, un truco, es que es posible, podemos encerar algo, pues me lo invento, en marrón oscuro, y que no nos guste el resultado. ¿Tiene marcha atrás? ¿Hay que volver a pintar toda la pieza? No, hay marcha atrás. Y simplemente es decidir qué otra cera es la que nos gusta. Imaginemos que tenemos en marrón claro, en marrón oscuro, perdón, pero yo quiero este acabado y ya he encerado la pieza. ¿Qué puedo hacer? Pues muy fácil, simplemente tienes que encerar en este color y volverá, o sea, la cera nueva va a retirar la cera vieja, dejándolo así. Pero creo que es más fácil de entender si veis cómo lo hago. Voy a poner en esta zona de aquí la cera transparente y veréis cómo va a retirar la oscura, por lo tanto voy a conseguir este acabado simplemente así. La dejaríamos actuar un poquito, más de lo que la voy a dejar en el vídeo, pero aquí ya vais a ver que va a salir toda esta cera oscura y nos va a quedar transparente. Es como si la cera transparente removiera la de debajo. Sucedería lo mismo si yo la tengo transparente y decido que quiero pues una pátina en color negro. Bien, pues simplemente la pondría encima, la dejaría reposar y la puliría y se quedaría con este acabado, ¿de acuerdo? Y esto es un poquito todo lo que necesitáis saber del proceso de encerado. Realmente es muy fácil, pero hay bastante desconocimiento sobre para qué sirven las ceras y cómo usarlas. Creo que ha quedado bastante claro. La cera también nos sirve para otras cosas. Importante, por ejemplo, para el mantenimiento del mueble. Es decir, de tanto en tanto hay que volver a encerar de nuevo la pieza. Muchas veces me dicen, ¿pero con qué frecuencia? No hay una frecuencia concreta. Hay piezas que tienen mucho uso y piezas que apenas tienen uso. Entonces, bueno, en las que tienen poco uso puede ser una vez cada 2 años o 3, y la que tiene más uso pues deberá ser pues, más habitual esa limpieza. Podemos limpiar con agua y un poquito de jabón neutro, pero lo ideal es, para la limpieza, volver a encerar. ¿Por qué? Porque la cera nueva tendría que ser del mismo color, sea cual sea el que hemos elegido. La cera nueva lo que va a hacer es retirar la suciedad que tenemos adherida a la cera antigua, y eso nos va a permitir tener siempre la pieza como el primer día. Espero que este vídeo dedicado a las ceras os haya ayudado y bueno, nos vemos muy pronto aquí en el club.